Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio del podcast Con Su Salud. En esta ocasión estamos con el titular de CRUM. ¿Te puedes presentar a la cámara? Claro que acá? sí, buenas tardes a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Mi nombre es Jorge Vega. Actualmente soy el responsable estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, lo que es el CRUM en Sonora. Muy bien. ¿Qué es el Centro Regulador de Urgencias Médicas? Creo que no hay una palabra que defina completamente al CRUM. El CRUM es un sistema que se creó a nivel internacional donde los cuerpos de emergencia convergen para la atención prehospitalaria. El CRUM en esencia es el centro que regula los servicios de atención médica de emergencias. Podemos regular desde los servicios públicos y los servicios privados. Recientemente los estados en México han incluido el CRUM dentro de la Secretaría de Salud, lo que lleva a cabo que el Centro Regulador de Urgencias Médicas también tenga facultades de operación en los servicios de atención prehospitalaria. Sonora no se quedó atrás. Sonora tenemos un cuerpo de emergencias ya instalado dentro de la Secretaría de Salud, encargado de atender emergencias médicas prehospitalarias las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y emergencias médicas prehospitalarias, qué es? ¿Qué implica? ¿Cuando antes de que entres al hospital? ¿Cómo es? Prehospitalario significa toda aquella acción que vaya antes del hospital. Sin embargo, nosotros actuamos bajo el marco del 911 o del 911. Esto indica que si ustedes llaman al 911 y tienen una emergencia, el centro regulador también podría acudir a atender esa emergencia. Recalco que los servicios son gratuitos y podemos atender cualquier tipo de emergencias. En este marco, nosotros tenemos dos tipos de ambulancias: una ambulancia básica y una ambulancia avanzada. Los servicios que el CRUM deriva a través del 911 son tres específicamente y son muy claros. El primero es la orientación médica telefónica. El CRUM, a través de la Secretaría de Salud, a través del CRUM, tiene un médico urgenciólogo a la línea en el teléfono a las 24 horas que tiene la capacidad para poder otorgar esa orientación médica telefónica a cualquier usuario que así lo disponga, y tiene una cobertura estatal. Ustedes llaman al 911 de cualquier parte del estado, piden que se le enlace su llamada con el médico del CRUM y el médico los puede atender. El médico decide si este paciente se puede resolver de manera telefónica o requiere la atención de alguna de las ambulancias, y podemos disponer de ambulancias públicas o de ambulancias privadas para poder atenderlo. La segunda parte que nosotros vemos es la atención de emergencias médicas. Nosotros podemos acudir ya sea en una ambulancia básica o en una ambulancia avanzada. El segundo servicio que ofrecemos es el servicio de ambulancia básica, donde van acompañados de un binomio de paramédicos capacitados y certificados, capaces de atender cualquier emergencia dentro de la ciudad en este caso, o del estado. Y el tercer servicio es la ambulancia avanzada. Esta ambulancia ya incluye a un médico dentro y un médico a bordo de la ambulancia, con la facultad para poder ir a cualquier domicilio, atender a los pacientes y ya sea o trasladarlos, estabilizarlos o evitar que ese paciente toque una sala de urgencias. La idea de que nacieran los centros reguladores a nivel nacional, una fue por la alta demanda hospitalaria que tenemos. Cada vez hay más personas acudiendo a las salas de urgencias y se tiene un estimado que alrededor del 70 al 80% de las personas que van a las salas de urgencias no ocupaban una atención de emergencias, ocupaban una consulta de urgencias, y esto desgraciadamente satura los servicios hospitalarios, lo que puede retrasar la atención de una persona que sí ocupe una atención de emergencias. Como si yo llamo al 911 y pido, porque yo me imagino que todos los ciudadanos le damos prioridad o pensamos que las ambulancias son o que el 911 es para llamar a la ambulancia, nada más. O sea, yo no me imaginaba que como ciudadana que también me podían atender en línea, pues. Claro, yo creo que a partir de ahí empieza un esquema de trabajo bien interesante, porque cuando uno llama al 911 de los servicios de emergencia, puede acceder a un catálogo completo de cualquier emergencia. A nivel nacional ya se homologaron todos los servicios de emergencia en un solo número. Ustedes llaman al 911 y pueden pedir policía, tránsito, bomberos, protección civil, Cruz Roja, atención de animales, atención de toxicología, etcétera. Y entre esos servicios incluye la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria en Sonora está cubierta principalmente por dos instituciones, que es Cruz Roja Mexicana y el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Cabe mencionar que trabajamos muy bien juntos, trabajamos en coordinación y podemos apoyar uno u otro dependiendo de la unidad que esté disponible para atender. Ok, y ahora me imagino que sube un poco la demanda
con las vacaciones. Ahora en Semana Santa, que sobre todo nos vamos a la playa y cada quien hace... Claro, lo que sube es la demanda de atención en sitio, pero las demandas de atención telefónica bajan. Es muy poca las personas que llaman en cuanto a ocupa una orientación telefónica, pero es mucho más el tema, hubo un accidente, son los testigos que presenciaron un accidente vehicular, un ahogamiento, un casi ahogamiento, una picadura en un animal ponzoñoso, una caída, un resbalón. Es bien importante que cuando viajemos de vacaciones, pues entendamos el contexto a donde vamos a ir, conozcamos el lugar, identifiquemos dónde están los centros de atención médica más cercanos, cuánto tiempo tenemos de respuesta, que verifiquemos el vehículo que esté en condiciones para viajar. Eso es muy importante, a veces no lo checamos y estamos teniendo accidentes por una falla mecánica que pudimos haber prevenido. Uh-huh. Ok, y como el tiempo de respuesta más o menos en cuánto varía. Depende si es dentro de la ciudad, tenemos un tiempo de respuesta aproximadamente de 10 minutos, por eso es importante que nos den el paso cuando nos ven en la calle, porque de verdad hay una persona que está en peligro y que su vida requiere una atención inmediata. Pero en carretera o en lugares más remotos, pues el tiempo se prolonga de acuerdo a qué tan lejos esté. Si tenemos la ventaja de que hay cuerpos de emergencia cercanos, donde haya bases de Cruz Roja, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, los tiempos de respuesta se disminuyen. Recordemos que también es bien importante que todas las personas aprendamos de primeros auxilios. Todos los que estamos en la calle, en el hogar o en los lugares de recreación, deberíamos de aprender primeros auxilios, porque por más rápida que sea una ambulancia, 10 minutos es mucho, y en 10 minutos una persona con la capacitación adecuada de primeros auxilios podría ir brindando ese soporte vital básico que pueda evitar la muerte de una persona. Uh-huh. Y aquí en Hermosillo, ya me voy a meter en discordia. A ver. En Hermosillo, ¿sí hay una educación vial como para darles el pase? Cada vez nos estamos acercando más a una educación vial adecuada. Eso cabe resaltar. Es bien importante que la población entienda que lo que estamos haciendo es en pro de una vida. Entonces sí hay muchas personas que sí se orillan, sí le dan el paso a la ambulancia, sí le dan el paso a los cuerpos de emergencia, pero todavía tenemos muchas personas que no. Y probablemente no las culpo, probablemente creo que esto involucra mucho el tema de que si voy con el estéreo arriba, sí, con los vidrios arriba, el estéreo muy alto, o distraído pensando en otro tipo de situaciones, a veces las ambulancias ya no se escuchan como antes y la escuchamos hasta que ya estamos a 2 o 3 vehículos de distancia del carro. Entonces, pero sí es muy importante que estemos, cuando estemos manejando, pues conduzcamos con los 5 sentidos. Revisemos bien, escuchemos bien, veamos bien. A veces la ambulancia viene atrás o está parada durante mucho tiempo y es una vida que traemos atrás, que es importante llegar o al hospital o al domicilio. En ese sentido, recordemos que cuando nosotros vamos a dar el pase, no nada más es hacernos un lado, es hacernos un lado y detenernos. Uh-huh. O sea, la idea de la ambulancia, para todos los que nos ven, la idea no es generar caos. Caos genera caos. Y de por sí el ruido de una ambulancia es muy caótico. Entonces, si todos empezamos a hacer movimientos bruscos y queremos rebasar o ganarle el paso a la ambulancia en un semáforo, esto podría ocasionar otro accidente. La ambulancia, desgraciadamente, se tiene que detener a atender ese accidente, que probablemente no haya lesionados de gravedad, y dejamos de atender al paciente con un paro cardiorrespiratorio, a un paciente donde ya decidimos que sí era importante que estuviera la ambulancia ahí, donde ya tenemos una emergencia declarada. Entonces, retrasamos el tiempo al no dar el paso y retrasamos el tiempo porque si en el caos el vehículo que dio el paso intenta rebasar a la ambulancia o intenta ganarle al semáforo, pues podríamos desencadenar otro accidente importante. Y en el caso, a mí me ha tocado ver que llegan las ambulancias y pues pasan, ¿no? Les dan el pase y hay carros que se van atrás de ellos. Peligrosísimo, porque nosotros como conductores de vehículos de emergencia manejamos siempre a la defensiva. Uno de los principios que ellos siguen es manejar siempre a la defensiva. Si un vehículo le cierra el paso por enfrente, la ambulancia se va a detener en seco. Y si el vehículo que viene detrás de la ambulancia correteándolo, ya sea familiar o una persona que quiera aprovechar la brecha de la apertura de la ambulancia, puede estrellarse contra la ambulancia y ocasionar un accidente serio. ¿Y estas gestiones de las ambulancias sería con el gobierno federal? Sí, la solicitud de ambulancia se hace tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. Una ambulancia no solamente es un vehículo, requiere también personal, requiere capacitación, requiere equipamiento, requiere recursos. O sea,
El contar con una sola ambulancia, desgraciadamente, no cumple con las funciones que necesitamos para el Estado. Se requiere el personal capacitado en constante capacitación, lugares como lo hemos visto que se han estado creando de bases del Centro Regulador de Urgencias Médicas, donde normalmente no había atención prehospitalaria, donde todavía carecen de muchos servicios de emergencias adecuadamente, pero ya estamos logrando cerrar esa brecha. Sí, era la siguiente pregunta. Estuvimos hace poco en Moctezuma. Moctezuma, muy bonito lugar. Me tocó también ir ¿qué era? ¿Tepache, Tecoripa? Tecoripa, ¿verdad? Tecoripa. Sí. Y Moctezuma, por ejemplo, ¿qué territorio abarca? El análisis de las 2 bases adicionales del CRUM, ahorita el centro regulador cuenta con 3 bases, una que es la base central en Hermosillo, la base de Tecoripa y la base de Moctezuma. Se inició la de Tecoripa en el 2024 y se inició la de Moctezuma en el 2025. Cabe resaltar que este es un avance muy grande para el sistema de atención prehospitalaria. Actualmente el CRUM tiene más de 115 elementos aproximadamente distribuidos en las 3 bases de atención. Entre ellos incluyen médicos, paramédicos y enfermeros con la capacitación adecuada de la atención prehospitalaria, que no es la misma que estar dentro de un hospital. Entonces, el hecho de que creáramos la base en Moctezuma, por ejemplo, abarca casi toda la zona de la Sierra Alta, de Moctezuma hacia arriba, casi pegándole hasta Bavispe todavía. En Bavispe nos apoya mucho a la Cruz Roja de Agua Prieta cuando tenemos una emergencia. Dependiendo de quién tenga la mejor capacidad de respuesta, es la unidad que se manda. Si no, de Moctezuma hasta Bavispe, cualquiera de los municipios que estén en ese camino los cubre directamente la base de Moctezuma. En Tecoripa igual, la base de Tecoripa se generó pensando como un centro de estabilización donde los cuerpos de emergencia o los servicios hospitalarios como los centros de salud del Bienestar tienen ambulancias para traslados, puedan llegar a nuestro centro, iniciar una estabilización inicial y nosotros continuar con el traslado posterior a un segundo o tercer nivel de atención. El centro de Tecoripa es uno de los más grandes que tenemos, tiene 5 camas, 2 cuartos de shock, es un centro completamente generado para la atención y estabilización de pacientes. Cabe mencionar que es un centro de atención de urgencias, no es un centro de consulta, es un centro donde nosotros podemos ir a acudir a atender a una emergencia, o los centros de salud que tenemos del Bienestar a los alrededores pueden llegar, estabilizar y poder continuar con el traslado. Y ustedes cuando hacen un traslado, ¿llegan a qué hospital? ¿Tienen algún hospital al que lleguen más que a otros? ¿Depende de la derechohabiencia del paciente? Recordemos que hay mucha gente que no tiene derechohabiencia. Ahora con el nuevo proyecto del gobierno federal desde el sexenio pasado se empezó a trabajar con la universalidad de los servicios. Esto incluye todos los pacientes que no tengan derechohabiencia se van directamente a los hospitales del Bienestar, en nuestro caso el Hospital General. Pero el centro regulador que está a disposición del 911 también está para los cuerpos de emergencia, no solamente está para la población. La parte del binomio que trabaja con nosotros en el 911 también tiene la capacidad de regular los servicios de emergencia. Es decir, si tenemos un accidente de múltiples víctimas, que nos ha pasado y hemos tenido bastantes, el CRUM tiene la facultad de poder abrir hospitales públicos y privados para que puedan atender las emergencias médicas. Es decir, el centro regulador puede derivar a los pacientes de acuerdo a la capacidad hospitalaria. Probablemente ese paciente tenga Histezón, digámoslo así. Pero el Histezón se acaba de reportar esta mañana con que está saturado y no tiene capacidad de respuesta. El CRUM puede derivar a ese paciente para que lo atiendan en el Hospital General, en el CIMA, en el San José, de acuerdo a la gravedad del paciente y de acuerdo a las necesidades de atención. No siempre el hospital más cercano es el hospital más adecuado. Buscamos siempre el hospital, sí que es el más cercano, pero que también tenga la capacidad de resolución que el paciente necesita. Muchos de los casos tenemos accidentes vehiculares donde el paciente estamos seguros que va a ocupar radiografías y el hospital más cercano que tenemos, no sé, es un hospital del IMSS ordinario y sabemos que no tiene equipo de rayos X, pues será una pérdida de tiempo mover el paciente ahí cuando sabemos que va a ocupar otro tipo de atención. O un evento vascular cerebral, o un infarto agudo al miocardio, donde haya salas de hemodinamia. Entonces todo ese trabajo lo hacemos todos los días, todos los turnos, para poder censar adecuadamente cuántas camas tenemos y cuáles son los servicios que pueden recibir. ¿Ha habido alguna experiencia que hayas tenido así como que les haya impactado a ti o a tu equipo de algún accidente, no sé? Hemos tenido muchos. Desgraciadamente hemos tenido muchísimos accidentes con múltiples víctimas donde han fallecido niños, donde han fallecido familias, pero también hemos tenido situaciones bonitas. Recientemente tuvimos el apoyo al Poblado Miguel Alemán donde recibimos a un bebé en la ambulancia.
porque el paciente venía, pero ya venía con trabajo de parto, acudió a una ambulancia de las avanzadas con las que tenemos médico a bordo, atendió al paciente, atendió a la mamá y recibieron al bebé todavía para la atención de emergencias médicas. Nuestro trabajo, lejos de estar lleno de gloria, está lleno de aprendizaje. Todos los días aprendemos situaciones. Cada situación, cada escena, cada paciente es un paciente que cuenta una historia diferente. No todos vivimos el mismo cuento, no todos tenemos la misma historia. Probablemente hay caídas que nos marcan más, hay accidentes vehiculares que nos marcan más, hay situaciones donde por más que hagamos nuestros esfuerzos, capacitación, entrenamiento, el equipo que traemos muy buen equipo a través de la ambulancia avanzada, hacemos todo lo necesario, pero el paciente desgraciadamente fallece durante la atención. Dependen muchísimas cosas de ello, trabajamos en mejorarnos todos los días y creo que respondiendo a la pregunta que si algo nos marca, híjole, todo nos marca. Desgraciadamente todo nos marca para bien o para mal, todo lo que vivimos todos los días nos marca. Estamos constantemente al filo de la emergencia, estamos constantemente viendo el peor día de las personas. Nosotros generalmente vemos ese peor día, ese mal día que un ciudadano tiene. Nosotros lo vemos y lo vemos día con día, hora con hora, turno tras turno. Generalmente vemos a las personas felices, pero cuando chocan es uno de sus días malos, nos toca a nosotros. Generalmente vemos a las personas felices, pero cuando mamá o papá se enferman o el hijo se enferma, ahí estamos nosotros. Entonces nos toca ver el peor día de todas las personas. Ay, no. Sí, ya me imagino. Feo. Pero, por ejemplo, en este sentido que estás diciendo, cuando ustedes ven accidentes, por ejemplo, ¿no? Choques o accidentes, ¿cómo se dice? Volcamiento. Ajá. ¿A qué se debe? En algunas ocasiones nosotros podemos, como ciudadanos, prevenir. Te voy a decir a qué me refiero. Sí. Por ejemplo, al consumo del alcohol. Claro, completamente. Ahora que se viene Semana Santa, ¿no? Todos los accidentes son prevenibles. Absolutamente, todos los accidentes son prevenibles. Desde que empezamos a manejar, el hecho de que revisemos el vehículo, el hecho de que decidamos conducir sin distractores, el hecho de que tengamos una buena cultura vial, favorece a que los usuarios no tengan y no provoquen accidentes. El alcohol y el volante siempre se ha dicho que es una mezcla fatal, donde desgraciadamente muchas de las muertes suceden por conducir bajo los efectos del alcohol y otros estupefacientes, otras drogas, otros insumos que actualmente están muy de moda también. Entonces alteran el sentido de la responsabilidad, alteran el sentido de poder reaccionar de manera inmediata ante una situación o un percance, lo que conlleva accidente. Y no es nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, lo vemos todos los días en todas las noticias a nivel nacional, a nivel internacional. Los accidentes viales están a la orden del día y son por una tontería de que contesté un mensaje, de que regañé al niño que venía en el asiento posterior, venía comiendo mientras venía manejando, venía maquillándome mientras venía manejando, no me alcanzan los tiempos. Hermosillo cada vez está creciendo más, el parque vehicular está creciendo más, las rutas donde antes hacíamos 10 minutos de trayecto, estamos haciendo 20, 25 minutos y a veces esa parte nos frustra mucho. Frustra mucho al conductor, frustra mucho a los pasajeros y si le sumamos todavía que seguimos con la misma ruta y queremos llegar en 10 minutos a donde hacemos 20, aumenta. Y esperemos, viene Semana Santa, viene el calor, hay vehículos que todavía no traen aire acondicionado, el calor hace que las personas se frustren más, hace que las personas se alteren más, quieran llegar más rápido. Entonces todo esto se cocina en una especie de caldo de cultivo que genera un accidente casi perfecto. Fíjate que en alguna ocasión yo llegué a pensar que sabemos que en Hermosillo tenemos muchos choques, o eso es lo que leí recientemente en los titulares de los medios. Pero yo llegué a pensar que en diciembre, que es un mes donde salimos todos a comprar y pues bueno, está llena la calle de vehículos. Había más accidentes en diciembre. Y luego alguien por ahí me dijo, no, es en el calor, porque el calor altera a la gente. Bueno, no sé, ya. Mira, creo que ya no tenemos un marco de referencia adecuado para decir cuándo hay muchos accidentes y cuándo no. Cada época tiene su peculiaridad. Tanto las vacaciones como vacaciones a lo mejor tenemos menos accidentes viales porque la gente anda afuera. Entonces no hay tantos vehículos circulando en la ciudad. Pero en diciembre, por ejemplo, mucha gente a pie.
y hay más atropellamientos, hay más caídas, hay más lesiones de peatones, hay más situaciones adversas a lo que estamos viendo. Hubo un tiempo que empezamos a ver mucha gente en bicicleta en la calle, mucho ciclista, mucha persona queriendo utilizar alternativas a la vialidad. Había muchos accidentes de bicicleta. Luego hubo un tiempo que tuvimos muchas motocicletas, los repartidores, las personas de aplicación que se metían intempestivamente durante los caminos, las calles, también producen accidentes. Entonces, cada época del año tiene su peculiaridad. Cada situación que estamos enfrentando, incluso cada crucero de la ciudad, tiene su forma de ocasionar accidentes. Ya tenemos monitorizados algunos sectores, ya tenemos monitorizados algunas calles, ya existen estudios acerca de qué vehículos se accidentan más, qué color de vehículos se accidenta más. Ay, qué raro. O sea, todo eso ya está estudiado. Pero desgraciadamente no es lo único que va a salvar. O sea, si yo no me compro, por ejemplo, un carro rojo, que es uno de los que más se accidentan, ¿por qué? Desgraciadamente así son los estudios. No sé si porque fabricaron más carros rojos o porque había muchos carros rojos. Puede ser Qué N cantidad de curioso. cosas. Pero si yo no me compro un carro rojo, no me va a asegurar que no me voy a accidentar. Ujú. Si sigo cometiendo los mismos errores, si utilizo distractores al volante, si conduzco mientras bebo, si no me pongo el cinturón de seguridad, si los niños no están en su sillita portainfantes, recordemos que todos los menores de 1.30 centímetros tienen que ir en sillas portainfantes, no deben de ir en el asiento de adelante, el cinturón no está hecho para ellos. O sea, todo ese tipo de situaciones que desgraciadamente desconoce la población pueden salvar la vida. Pueden salvar la vida de tu hijo, pueden salvar la vida de tu sobrino, de un bebé, el peatón por dónde cruzar, porque no todo es responsabilidad de los vehículos. Las personas que manejamos en la vialidad compartimos la vialidad con los vehículos, pero tampoco sabemos cruzar una calle, las cruzamos en diagonal, las cruzamos corriendo, no sabemos esperar a que el semáforo cambie, queremos ganarle al vehículo y creemos que tenemos el paso preferencial. Probablemente en algunos sitios de la ciudad sí, pero no en todos, no por medio del Boulevard Rosales o el Boulevard Luis Encinas, donde no hay un paso de cebra. A veces queremos correr. El problema de correr en una vialidad es si me tropiezo, Ay, no. si me caigo, el vehículo ya no va a tener la capacidad para frenar adecuadamente. Porque si frena, se le estrellan los de atrás, o me lo llevo, o me estrello, o saco la vuelta. Entonces hay un sinfín de cosas que pueden salir mal. Yo recuerdo que por ahí hubo una diputada cuando yo estaba en la universidad que metió la iniciativa de también responsabilizar al peatón cuando había un accidente. Creo que sería justo. Sí, ¿verdad? Creo que sería justo tanto para los conductores como para los demás que compartimos la vía. Uh-huh. También están los operadores de camiones, operadores de autobuses, operadores de transporte público, de taxi de aplicación. O sea, hay muchísimos vertientes ya en el uso de la vía pública y todos congeniamos en la misma vía y todos creemos que tenemos el paso. Uh-huh. Y es ahí donde cometemos el error. Es porque somos muy recios en Sonora. No, creo que es a nivel nacional. Los pasa en todos lados. Es México. Sí, entonces, sí. Hemos tenido algunas reuniones con algunos homólogos de otras partes del país y los problemas son exactamente los mismos. Okay. A nivel nacional es el alcohol, el uso de distractores, el que los niños no vengan en la sillita portainfantes, en que no traía el cinturón, el que manejó cansado, el que manejó en vehículo que no estaba en condiciones adecuadas, etcétera. Las mismas secuencias nos pasan en todo el país. Y cuando aquí, por ejemplo, en Sonora, que hay una diferencia en otros estados que pase más aquí, que accidentes, a lo mejor no de vehículos, que dime. Sí, está demostrado que nosotros tomamos un poquito más que en algunas partes del país. El alcohol en Sonora está muy presente en casi todos. Los jóvenes empiezan a tomar a edades muy tempranas y el problema probablemente, aunque sí es un problema, no sea tanto el hecho de que beban. El hecho de que beban a edades tempranas y que les soltemos un vehículo, pues es una mezcla que sucede y que desgraciadamente termina en un accidente. Los jóvenes somos intempestivos, somos temerarios, somos bravos y queremos demostrar: yo aceleré más, yo corrí más, yo empiné la motocicleta, yo patiné el carro, yo llegué más rápido, yo vengo manejando y hablando por teléfono sin ningún problema. Entonces todo este tipo de situaciones son las que llevan a que se cometan los accidentes. Probablemente si dentro de nuestra educación primaria y secundaria tuviéramos secuencias de educación vial, por ejemplo, eso nos ayudará mucho a que los jóvenes entendieran los daños que conlleva tener un accidente vial. Uh-huh.
Si tú tienes un accidente a edades muy tempranas, probablemente puedas quedar paralítico, puedas quedar con lesiones en la columna, puedas quedar con lesiones faciales que son irreparables. Entonces son diferentes cosas que pueden evolucionar. Y dentro de las más críticas es la conducción y el alcohol al volante. Desgraciadamente nos pasa mucho. Digo, también es un tema, aquí sí le voy a quitar responsabilidad a las escuelas, también en casa. Mucho en casa. Yo recuerdo que por ahí un familiar, que no voy a decir nombres, decía pero me estás escuchando. Sí, pero ya sabes quién eres. Decía que manejaba mejor borracho, que manejaba mejor tomando. Sí, muchos decimos eso. Decía yo. Ve el grado de peligrosidad que tenemos. O sea, hasta dónde llegamos a creer que es correcto decir yo manejo mejor borracho. Pero como tú dices, no solamente es la escuela, es todo el sistema que tiene que cambiar. Porque probablemente preguntémonos, ¿por qué no agarramos un taxi de aplicación? Porque es muy caro, porque tarda mucho, porque y inmediatamente después empezamos a satanizar los filtros de alcoholimetría. Hermosillo tiene filtros de alcoholimetría, que en verdad los aplaudo, han salvado muchas personas de accidentes. Desgraciadamente los filtros nos afectan como ciudadanos cuando afecta el bolsillo. Pero créeme que sale mucho más barato pagar esa multa por conducir ebrio, que pudiste haber evitado, o sea, que pudiste haber dicho no voy a conducir ebrio, a pagar los gastos de hospitalización, los gastos de un fallecimiento, los gastos de un funeral, o a perder a un miembro de la familia, papá, mamá, hijo, por algo que se pudo haber evitado completamente. Y probablemente, y creo que lo hemos escuchado mucho, la persona que venía tomada salió ilesa. Ay, es lo que te iba a decir. Y la persona contra la que chocó era una familia que venían sanos, que venían de el parque, que venían de un momento de familia, y esa familia que venía sin problemas de alcohol terminó con uno menos. Sí, incluso nosotros cuando nos subimos al carro y traemos gente y sabemos que tomamos, deja tú los otros, ok, sí también, ¿no? Pero no los conoces, a los que conoces y subes a tu carro sabiendo que habías tomado, a tu hijo, por ejemplo, claro, que ya sería, híjole, no sé, qué feo sería que perdiera la vida un miembro de tu familia por tu porque culpa. Y tú salgas ileso, ¿no? Digo, hay mucha gente que me imagino que el remordimiento. Y el problema es que estamos enseñando con el ejemplo. También. Yo estoy tomando y le estoy enseñando a mi hijo que está bien manejar y conducir, digo, manejar y beber. Mi hijo está viendo y está creciendo con una cultura donde yo tomo y conduzco. Y es completamente normal. Que probablemente nunca te ha pasado nada así, pero ¿y cuando te pase? Ese es el problema, por ese segundo de cuando te pase. Por eso es importante que aprendamos de educación, que aprendamos de cultura vial, que aprendamos de cómo protegernos nosotros, tanto en los vehículos como en la calle, cuando somos peatones, como en motocicletas, porque probablemente en Hermosillo no tengamos esta secuencia, pero en el sur del estado hemos visto motos que llevan familias completas. Sí. Mamá, papá y 3 hijos todavía en una moto. Sí, Un accidente de esa magnitud puede ser fatal para los niños. Por eso es importante que tengamos cultura vial. Y de nuevo, creo que involucra muchas partes del sistema. A lo mejor es la economía, es el vehículo, es con lo que se mueven. No tienen otra forma de conducir, no tienen otra forma de moverse. A lo mejor el taxi de aplicación nos cobra muy caro. A lo mejor a donde voy no tenía pensado tomar, no puedo dejar el vehículo ahí. O sea, hay muchísimas variantes dentro del sistema que tendríamos que ajustar como gobierno y sociedad. Porque eso es un trabajo conjunto. Tanto nosotros como parte gubernamental tenemos que trabajar en leyes que promuevan que las personas no conduzcan bajo las influencias del alcohol, y la sociedad tendría que participar en hacer más conciencia de lo que estamos haciendo está mal. No somos niños, creo que sabemos cuando hacemos algo mal. Creo que estamos claros porque incluso hay grupos de Facebook, de WhatsApp, donde ya sabemos dónde está un retén, donde ya sabemos dónde se está moviendo. Entonces estamos favoreciendo a que una persona pierda la vida o pierda un ser querido por manejar bajo las influencias del alcohol. Y yo creo que es muy importante hacer conciencia también. Digo, el hecho de que tengamos una educación vial, ok, está bien, pero no nada más no es que tengamos que tener una educación vial, ya sabemos que no podemos manejar en estado de alcohol. Es contra la ley. Sí, está mal. Entonces, como manejar sin cinturón de seguridad. Sí. Y aún así lo seguimos haciendo. No, y fíjate, es bueno reconocer
como ciudadanos que a veces hacemos las cosas mal. Mucha gente, no, es que no, y vive en la negación. Ejemplo, ahorita que dijiste de que a veces se van maquillando y dije yo, híjole, me sentí aludida. Muchos se van a identificar. Sí, claro, y es bueno identificarse y decir, bueno, es cierto, no estoy haciendo las cosas bien y tomar conciencia. Hemos visto muchas noticias en las que pierden la vida, no sé, la vez que atropellaron a un estudiante lamentablemente en el cruce del museo de la Unison y que perdió la vida, o también en ocasiones que vienen de la carretera aquí no muy, que por cierto ya se va a hacer de 4 carriles, hacemos la promoción. Ha habido muchos accidentes en esa carretera por el alcohol, pues, ¿no? Entonces es muy importante como ciudadanos, creo yo, y concluimos o vamos a la conclusión de este podcast en ese sentido de tomar conciencia. A mí me pasó una vez, por ejemplo, lo cuento como anécdota, venía de un evento, yo cuando era fotógrafa, de un evento y venía manejando y mi carro particular, ¿no? Y venía pasando las fotos. Generalmente cuando eres fotógrafo, pues tienes que pasar las fotos inmediatamente después del evento. Pero yo venía manejando, entonces, ¿qué pasó? Que ahí por la Garmendia y Luis Encinas, en el semáforo, choqué por alcance, por estar pasando distraída las fotos. En otra cosa que no deberías. Ajá. Y sí, es muy importante el trabajo, pero no se puede combinar, pues, ¿no? Desgraciadamente, Quino es una carretera seria, una carretera donde hay muchos accidentes. Hermosillo Guaymas es otra. Hermosillo San Pedro es otra carretera donde tenemos. Las carreteras o la infraestructura vial no siempre es el problema. La mayoría de los accidentes que suceden en el estado de Sonora es a causa del conductor. Todos los accidentes que se han generado en el estado de Sonora son a causa del conductor. Por como la pongan, por distractores, por velocidad, por falla mecánica, porque arrebasaron en un lugar donde no debían de rebasar, porque no venían aseguradas todas las personas o todas las cosas que traíamos dentro del vehículo. Entonces todo esto conlleva a que un accidente pueda ser más grave que si cumpliéramos con las normas de tránsito como debe ser. El hecho de que el conductor juegue un papel muy importante dentro del vehículo podría resultar en una disminución muy importante en los accidentes viales. Si yo reviso mi vehículo constantemente, me aseguro que los frenos no me van a fallar. Llovió hace 2 días. ¿Cuántos de nuestros parabrisas funcionaban? ¿Cuántos traíamos los parabrisas funcionando? No llueve en Sonora, Está bien, entiendo. Pero muchos quisimos activar los parabrisas y el cristal se manchó todo. Porque mis parabrisas no sirven. No tuve un cambio adecuado, no tuve un mantenimiento. Me salí de carretera porque mis frenos fallaron. Revisamos los frenos realmente. ¿Cuántos andamos en carretera con la llanta boluda? ¿Cuántos de los que hemos tenido accidentes hemos salvado la vida de una persona porque traía su dispositivo de seguridad? Cinturón de seguridad, silla portainfante, etc. Entonces, todo este tipo de cosas que parecen pequeñas, cuando sucede un accidente, son la parte clave para poder o agrandar o disminuir la emergencia. Y entendamos que no va a haber servicio de emergencia que abarque. O sea, no estamos disponibles el 100% del tiempo para cuando una persona salga accidentada. El tema de nosotros es que como cubrimos gran parte del estado y gran parte de las llamadas, sí, ahorita estamos hablando de cultura vial, pero la otra cultura importante es la cultura de la activación de los servicios de emergencia. A veces tenemos una mala cultura y hablamos a la ambulancia para bromas o para situaciones que no lo requieren. Porque mi mamá ocupa un raite al hospital general porque tiene consulta más tarde y pues digo que está malita, me la llevan y pues ya me la dejan ahí. ¿Sí? ¿A poco sí les hablan así? Sí, es muy común también, es muy común. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo a una persona que no tiene una emergencia real, dejamos de atender a 3 o 4 que sí tienen una emergencia real. Y esas 3 o 4 puede ser tú, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo. Entonces, ahí es cuando realmente nos pega. ¿Cuándo identificar una emergencia real? Si tiene problemas del corazón, respiración, estado de conciencia, ¿sí? Que esté desmayado, inconsciente o obnubilado de manera, digamos, semi-inconsciente, o problemas de hemorragias, es una emergencia. Ok, ¿y del corazón qué sería? ¿Un infarto? Un infarto, un dolor precordial, me duele el pecho, se me subió la presión, todo lo que tenga que ver con el corazón generalmente. Y es una manera muy burda de decirlo, Es nada más como para dar un marco general de lo que podría ser. Todo lo demás no es una emergencia. No digo que no requiera una atención,
Probablemente sí la requiera. Pero para eso tienen el 911 donde pueden llamarle al médico y el médico los puede asesorar. Incluso les puede indicar a veces a dónde ir, cómo ir, y si no tienen la capacidad ellos le pueden mandar la ambulancia. Todo eso nos ayudaría muchísimo tanto a disminuir los tiempos de respuesta que estamos atendiendo a la población y la saturación hospitalaria. Porque nosotros vamos a un domicilio y a veces, y entendemos que la capacidad de las personas a veces es muy limitada, no tienen los recursos para poder ir a un hospital, que lo hemos hecho, hemos llegado a lugares donde no es una emergencia médica, es una situación de una consulta de urgencias o una consulta para el paciente, pero vemos que el paciente vive en las periferias de la ciudad, vemos que no tienen recursos económicos para movilizarse, vemos que van a batallar incluso con el taxi o con la persona que los va a llevar, los llevamos, incluso nos hemos ofrecido con algunas personas, señor, cuando se desocupe, por favor llámenos, venimos por usted y lo regresamos a su domicilio. Eso ya es humanitario. Eso es una parte de labor social, correcto. Ajá, es labor tenemos, social. pero ya lo hacemos nosotros con ambulancias que no tenemos destinada para la población. La primera sí, porque obviamente ya llegó. Sí. La primera sí, porque ya llegó, ya atendió al paciente, ya tenemos esto. Lo movilizamos. La segunda, si ocupamos movilizar de nuevo al paciente, con toda confianza nosotros lo hacemos sin ningún problema, pero es bajo criterio del personal médico y paramédico que va en la ambulancia. Ellos son los que se pueden ofrecer y decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Yo vi que sí tienes necesidad. Yo vi que no tienes el recurso. Yo vi que te vas a... ¿De qué me sirve llevarte? Y nos pasaba mucho en la zona sierreña. ¿De qué me sirve llevarte hasta Hermosillo si no te vas a poder regresar? Para una consulta. Si es una emergencia, sin problema. Lo hemos hecho en traslado aéreos también. O sea, ¿de qué me sirve llevarte cuando vamos allá al Frijolar, por ejemplo? Los trasladamos a Obregón, en lugar de trasladarlos hasta Hermosillo. Ya después que se decide el traslado de la emergencia o una situación de especialista que no pueda resolver Obregón, se traslada a Hermosillo. Pero si es rápido, a lo mejor es más práctico para ellos moverse de Obregón a su comunidad que desde Hermosillo a su comunidad. Que hemos visto situaciones de necesidades de apoyo también de ese tipo. Ok. Entonces es muy interesante lo que hacen. Sí, súper interesante. Y ahorita que estabas diciendo lo del traslado de regreso, se me vino a la mente lo del albergue, que abrieron un albergue aquí enseguida del Hospital General. Ajá. En donde la gente puede, las personas con pocos recursos económicos pueden quedarse ahí si tienen un familiar internado en el bienestar, ¿no? Ahí en el Hospital General. Eso yo creo que, bueno, viene a ayudar mucho a las familias, ¿no? Claro, recordemos que todos los servicios de hospitales de IMSS Bienestar tienen ambulancias. Ellos también pueden hacer los traslados no urgentes. Ellos se encargan de hacer, de hecho, los traslados que son programados y traslados no urgentes. Ellos también tienen la capacidad de poder atender a ese tipo de usuarios en cuanto a apoyos para traslados. Cuando la capacidad de la unidad clínica o unidad médica es rebasada, es cuando brincamos nosotros como Estado y apoyamos directamente. Eso dependiendo de la unidad de bienestar. Pero cuando es en población civil, a ras del suelo, en la calle, la decisión la toma completamente el personal paramédico y médico que está a bordo de la unidad. Ellos deciden si el paciente no tiene las condiciones para atenderse, pero sabemos que es un paciente que si se queda no se va a atender y ese pie diabético se va a complicar, esa diabetes o esa enfermedad metabólica se va a complicar. Entonces nosotros igual tomamos la decisión, lo trasladamos al centro de salud o al hospital más cercano y lo atendemos. Lo atienden dentro del hospital. Si se requiere posterior, no lo puede trasladar al hospital, lo hacemos nosotros sin ningún problema. Ya entran otro tipo de criterios, ya no solamente es la llamada al 911, ya entran otro tipo de situaciones donde la humanidad y la labor social intervienen para poder llegar y cerrar esa brecha de comunidad. Esto no es de nosotros, esto no es algo que nosotros inventemos, se hace a nivel nacional. El doctor Alomía lo tiene muy claro, él nos ha instruido directamente a que hagamos ese tipo de labores sociales, incluso él está muy pendiente del tema de redes sociales. Cuando vemos una situación que implique una denuncia ciudadana en redes sociales, él inmediatamente activa el protocolo para que nosotros o vayamos a ver a esa persona o vayamos a tomar decisiones sobre esa persona. Creo que ha habido situaciones donde hay personas en condición de calle que la misma situación de la población lo documenta en redes sociales, hace su denuncia ciudadana y el doctor Alomía lo cacha automáticamente y nos los comparte a nosotros para ir a valorar. Y hemos ido, te ha tocado algunas situaciones que hemos ido a valorar personas en la calle que requieren la atención, o bien probablemente no requieran la atención, pero ya fuimos y descartamos cualquier situación de emergencia que pudiera poner en peligro la vida de una persona. Sí, definitivamente es una labor humanitaria también lo que muchísimo hacen ustedes. Trabajo. Es de mucho criterio.
Y estás ahorita, estuviste en COEPRA, ¿verdad? Estuve en COEPRA, antes de COEPRA estuve en CRUM también otra vez, también era responsable del CRUM, después me fui a la responsabilidad de la prevención de accidentes y recientemente volví acá a CRUM hace como unos 5 o 6 meses aproximadamente. Ok, muy movido. Muchísimo. Yo siempre te veo muy movido. No, qué bueno y me da mucho gusto. No, muchas gracias. Y me da mucho gusto también haber platicado contigo y que la gente sepa ahora que se viene Semana Santa. Esperemos que este podcast salga antes de Semana Santa. 2 consejos importantes a las personas que vamos a salir de viaje. Es importante revisar los vehículos y asegurarnos que el lugar a donde vayamos tenga servicios de emergencia médico disponibles. Sepamos que también tenemos un médico responsable las 24 horas en el 911 que tiene la capacidad tanto de poder asesorarlos en alguna situación médica, alguna situación clínica, como poder asesorarlos en el tema de primeros auxilios telefónicos. Ellos los pueden guiar para que puedan brindar esas primeras atenciones a una persona que está en peligro a la vida en lo que llega la ayuda de ambulancias. Después los invitamos a que por favor nos ayuden mucho con las calles, los servicios de ambulancia. Se los juro, no estamos jugando, se los juro, no estamos yendo a ninguna situación que no sea una emergencia. Cuando una ambulancia va y suena es porque va por una persona o va por alguien que requiere una atención médica de emergencia de urgente. Y por favor no tomen. Y si toman no manejen. Sí, así más es. Fácil, más fácil. Sí. Y si toman inviten. No es cierto. Pero no sí, bebemos. Sí. Pero sí, es muy importante. Digo, además la gente muchas veces, ya para finalizar, muchas veces dice, ni siquiera toman en cuenta los accidentes. Dicen, no, porque si me quitan el carro me va a salir en tanto. Claro. Mejor pago el Uber. Ajá. O mejor pago el servicio. Es mucho más barato el Uber que la multa. Sí. Y también, sí. O sea, creo que esa parte también la tenemos que considerar mucho. Y más que la multa o el vehículo, el hecho de que perdamos a un integrante de la familia, el hecho de que salimos y ya no sabemos si vamos a volver. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. A ti, Dulce, gracias al espacio. Creo que es muy importante este tipo de situaciones, este tipo de espacios para que la gente conozca lo que nosotros hacemos, conozca que tiene acceso a los servicios de emergencia que son gratuitos, que pueden acceder a través del 911. Damos tanto la atención prehospitalaria como capacitaciones a la población civil en temas de primeros auxilios. Ok, también capacitaciones. Sí, eso es muy importante. Parte de la labor de nosotros es esa, asegurarnos que las personas reciban la atención adecuada en el momento adecuado. Pero hacen capacitaciones a la población. Hacemos a la capacitaciones también. A la población civil. Generalmente nosotros hacemos 1 o 2 capacitaciones cada mes, 2 meses aproximadamente, abiertas a la población, pero podemos ir a colonias, casas, escuelas, empresas que permitan el apoyo. Con todo gusto los capacitamos y los entrenamos para que puedan tener esa capacitación que puede salvar vidas. Muy bien. Entonces vamos a estar difundiendo esas capacitaciones. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. A ti, Dulce. Gracias a todos los que nos ven. Bye, nos vemos en la próxima. Hasta luego.